se pasa buscándome pa' que la acompañe, pa' que el cristal de su cajón empañe, me tira en directo. Aquí tienes un poco lo que son pues productos secos o deshidratados, una sepia seca y bueno, pues todo esto son pepinos de mar de distintos tamaños, distintos colores, todo pepinos de mar y bueno, pues para ellos pues tiene muchas propiedades medicinales y lo utilizan en sopa y en distintos platos. Y luego bueno, pues una cosa muy típica china es lo de los nidos hechos de baba de pájaro. Eso se come y es una delicatessen, es una de las cosas más caras que puedes comprar en China o en pues un poco en la cultura tradicional china. Una de las razones por las que es bastante caro es por la dificultad que tiene coger esos nidos. No me extraña. Aquí estamos como entrando en lo que es un poco el centro social de Chinatown. Está gente jugando a las cartas, hay gente jugando a un juego típico de aquí que es un poco parecido como las damas. A ver. Bueno, pues tienes aquí a un señor que le están cortando el pelo justo detrás de ti, ya ves, aquí todo junto. Esto es como en el pueblo, ¿no? Esto es totalmente pues, típico de barrio, ¿no? Que te sales a la calle a conocer a tus amigos y a pasar el rato. También es muy curioso la mezcla de religiones que hay. Y dicen que el 84-85% de la gente sigue una u otra religión, pero bueno, la principal es el budismo, ¿no? Y aquí te hemos traído un poco pues, a lo que es el templo más grande o el templo principal del budismo. ¿Cómo bueno, se aquí, llama? este es el templo de la reliquia del diente de Buda. Es un sitio muy importante para ellos y bueno, pues está aquí en el corazón de Chinatown.